A nombre del presidente de esta Federación de Colegio de Economistas, del licenciado Jesús Alberto Cano Vélez, de su vicepresidente primario, maestro en ciencias Horacio Sánchez Bárcenas, agradecemos su participación a distancia y presencial en este no menos importante evento de presentación de un libro. En esta ocasión tenemos el gusto, el agrado de presentar un libro que consideramos en una perspectiva personal y seguramente transcurridos unos minutos ustedes acordarán lo mismo, intitulado La crisis mundial y sus efectos o repercusiones en México. Un análisis a nivel sectorial y un análisis también a nivel regional. Los autores de este libro, en esta ocasión contamos obviamente con la participación de uno de los dos coordinadores de esta obra tan importante y significativa, que es el doctor Alejandro Rogelio Álvarez Bejar. El doctor, algunos de sus estudios, algunos porque en verdad que son muy amplios los que cuenta el doctor, es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, cuenta también con una maestría en Estudios Latinoamericanos por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad y también con un doctorado en Sociología por parte de la misma facultad. En docencia, un aspecto de suma relevancia y que se nota, entre otros aspectos, en su participación del doctor en este libro, tiene una antigüedad de participación docente de alrededor de 38 años, particularmente en la División de Estudios Profesionales en Teorías Aplicadas. Algunas de las más representativas líneas de investigación que ha trabajado y que viene trabajando el doctor Álvarez Bejar, la primera de ellas se refiere a la economía mexicana, la segunda de ellas a un aspecto muy importante y de gran relevancia en los últimos años, que es la integración económica, y finalmente otra no menos importante, incluso crítica, que es la de empleo y salarios. Algunos de los proyectos de investigación que han contado con la participación y cuentan otros del doctor Álvarez Bejar. El primero de ellos se refiere a su responsabilidad académica en el proyecto PAPIT, que se refiere al análisis comparativo de las modalidades de integración energética en las regiones sur, sureste y norte de México. Otro de ellos, importante también y de gran relevancia, se refiere a la crisis financiera y patrones de adecuación y especialización en los sistemas industriales de la región centro-norte de México para el periodo 1994-2000. En la sencillez del doctor Álvarez Bejar nos sugiere que con eso es más que suficiente y sobre todo es muy importante para él tener esta participación en el colegio y poder compartir con todos los aquí presentes y los no presentes en nuestros colegios estatales su experiencia y su aportación en esta obra. El otro participante y ponente que agradecemos también su presencia y su participación en esta Federación de Colegio de Economistas es el doctor Gabriel Mendoza Pichardo. Algunos de los aspectos más relevantes de su formación académica son los siguientes. También es licenciado en Economía por parte de la misma Facultad de Economía de la UNAM. Cuenta con una maestría en Docencia Económica por parte de esta misma Facultad de Economía de la UNAM, un doctorado en Economía por parte de la New School University Social Research en el año 2001 y obviamente dispone del grado máximo de doctor. En docencia, pues también tiene una antigüedad muy importante de participación en la actividad docente de 31 años.
Es participante y ha sido participante permanente en la División de Estudios Profesionales de Economía, en el área de Economía Política y también en el área de Teorías Aplicadas. Ha participado de manera similar en esta División de Estudios Profesionales, también en el área de Historia y Desarrollo Económico, y finalmente también tiene o ha tenido una participación muy importante en el sistema de universidad abierta. De sus líneas de investigación que más destacan, la primera de ellas se refiere a la temática, al ámbito del cambio estructural y empleo en México. La segunda, al crecimiento y desarrollo económico. La tercera, en lo que se refiere al desarrollo regional y el financiamiento. La cuarta línea de investigación que ha venido trabajando el doctor Mendoza es la que tiene que ver con la economía mexicana. Y finalmente, una última línea de investigación que también trabaja el doctor Mendoza Pichardo es la que se refiere a la organización industrial y el comercio exterior. Un análisis comparado. Finalmente, y también en aras de la brevedad, algunos de los proyectos de investigación bajo la responsabilidad del doctor Mendoza Pichardo es dentro del proyecto PAPIL. Es uno muy importante que se refiere a la evaluación de las experiencias de crecimiento y desarrollo en México, casi nada, durante el periodo 1982-2005, y otra más también de una gran relevancia que tiene que ver con los ciclos económicos y tendencias en América Latina. Una distinción, y perdón, omití esa misma distinción para el doctor Álvarez Bejar. Ambos son miembros del SNI nivel 1. Entonces, pues casi nada, ¿verdad? Este libro, de manera muy general, tiene un gran aporte. Muchos de los libros que se han presentado en esta Federación de Colegios de Economistas, nos han brindado muchos elementos, muchas aportaciones, etc. Pero la percepción muy particular de su servidor tiene una diferencia muy importante respecto a los libros. Este libro no se concentra en el planteamiento de problemas a nivel local o regional, marginando lo que pudiéramos considerar la dinámica global. Cualquier problemática económica en la actualidad tiene que enmarcarse en una dinámica global, para que sus referentes, sus explicaciones y sus posibilidades de interpretación sean más precisas. Este libro es una contribución, así lo consideramos nosotros, que partiendo de reconocer la complejidad de la crisis global actual, se atreve a explicarnos la situación económica, social, política y algo muy importante, y de inseguridad que se ha venido viviendo en nuestro país en los últimos años. Otro aspecto que consideramos breve, pero sí muy sustantivamente importante señalar aquí, es que todos los participantes, los autores de este libro, llaman la atención, ponen el énfasis en que la crisis mundial, la crisis económica mundial, que digámoslo así, se ubica o se considera como su estallamiento en el año 2008, y el desarrollo de esta crisis en la economía estadounidense impactará de manera radical en nuestro país debido a dos condiciones fundamentales. La primera, y de gran relevancia, es la pérdida de soberanía económica en sectores estratégicos de la economía mexicana. Y la segunda de ellas, a la dependencia, al refuerzo de la dependencia económica de nuestro país respecto a la economía estadounidense. Son solo dos aspectos muy importantes, y uno último para que demos paso a lo sustantivo de esta presentación, es que en la última parte de este libro, también el postre, el regalo adicional,
que nos otorga esta obra tan importante es que nos ofrece, nos comparte aportes metodológicos que nos permiten o hacen más viable y favorecen el estudio de la crisis a partir de conceptos de la crítica de la economía política, conceptos tan importantes que a veces por diversas circunstancias soslayamos, como es la sobreacumulación del capital y el concepto de economía mundial capitalista. En primer lugar, necesitamos agradecer a la maestra Gabriela Ramírez que se haya convertido en un eslabón para articular actividades en el Politécnico y en la universidad con la Federación de Colegios Economistas, y fue iniciativa de ella la presentación del libro, que por supuesto pues para nosotros es de enorme interés porque es un material que se publicó en este año, está terminando, pero se publicó hace relativamente poco, hace unos meses, y teníamos interés en abrir, difundir contenido de manera que se pueda pues entrar a revisar lo que aquí está presentado y por supuesto pues alimentar una polémica sobre los problemas que enfrentamos hoy, tanto a nivel internacional como nacional, y ver un poco qué caminos se ofrecen para transitar en esta situación tan delicada. Les cuento un poco el asunto del libro. Estuve de un semestre sabático trabajando en el programa de doctorado en Economía Política del Desarrollo en la Universidad de Puebla, en el Centro de Estudios de Desarrollo Económico y Social, y la idea que surgió, decir, bueno, vamos, ¿por qué no intentamos hacer un balance de la crisis? Y pensamos en atraer a un grupo de investigadores ligados a universidades de provincia que nos puedan dar una versión de lo que está ocurriendo. Esto tratando definitivamente de contrastar con la opinión entonces prevaleciente de que, bueno, la economía mexicana no tenía ningún problema, de que todo estaba muy bien. Entonces, bueno, pues, si no podemos caminar con una visión tan complaciente a una economía que muestra desajustes profundos en varios ámbitos, y especialmente nos interesaba el meter a discusión esta dimensión de los estudios regionales, que, bueno, Gabriel Mendoza fue uno de los impulsores de este nivel de análisis, y en una relación que nos acercó con investigadores de la Universidad Veracruzana, de la Universidad de Puebla y de la Universidad de Sonora, pues hicimos varios ejercicios bastante productivos, interesantes, formativos, y esto nos llevó a seguir pues una línea de trabajo muy productiva, y desde luego pues a compartir visiones sobre lo que cada quien observa desde su ámbito. Este es, digamos, un poco el asunto del origen. Entonces citamos a un evento que lo auspició la Universidad de Puebla, y juntamos a investigadores de la UNAM, investigadores de la Universidad de Sonora, de la Universidad de Guanajuato, y pensando básicamente en el problema de que podíamos dar cuenta. Nos dimos a la tarea de tratar de cruzar esto con investigadores que pudieran atacar varios sectores o ramas de actividad desde esta perspectiva de estudio regional, y la verdad es que resultó bastante interesante el saldo, porque pues cuestiones que cuesta a veces trabajo ver en detalle desde la pura óptica nacional, cuando uno se va a los estados, a las regiones, y se va uno por sectores,
Entonces salen una cantidad de cosas muy, muy importantes. Bueno, hicimos el evento, se presentaron los trabajos. Cuando vimos el material dijimos, bueno, pues esto da para intentar una publicación de un libro. Pedimos a los autores que le dieran una revisada después de haber hecho una lectura junto con Germán Sánchez Daza, que trabaja en el doctorado de Economía Política de Desarrollo ahí en Puebla, y que participó como coorganizador en todas estas actividades. Entonces hicimos el bosquejo y bueno, pues finalmente conseguimos tener una colección de ensayos. Por supuesto, como todos los ensayos que son así de colectivo, pues están digamos con algunos matices desiguales, unos mucho más ricos, más profundos, más creativos que otros, pero pues es la realidad también en la que nos movemos, ¿verdad? No podemos decir que el ambiente todo es homogéneo y de alta calidad en todos lados. Tenemos diferencias significativas, pero aquí había un intento de tener una presentación pues recurriendo a lo mejor que se podía. Otro elemento que descubrimos es que teníamos en realidad participando a gente que se estaba desarrollando su trabajo de investigación en entornos no solo industriales, sino de una de las actividades más exitosas en el patrón exportador actual, que es la industria automotriz. Entonces, digamos, ahí teníamos otro. Y el otro elemento es que estaban planteadas cuestiones que nos llevaban a discutir qué estaba pasando en la dinámica de los ciclos económicos en los estados, en las regiones. Entonces, bueno, pues esto explica que tenemos una combinación de estudios, de investigaciones sobre la zona norte y noroeste de México, y por el otro lado del sur, sureste de México, en combinación, tratando de enfatizar esencialmente la problemática que ocurre en el sector manufacturero y de manera también especial el asunto en el sector agroalimentario y en el plano de la composición de los mercados laborales. Bueno, por supuesto que la preocupación de todos era dar cuenta de lo que estaba pasando en la economía norteamericana, y una preocupación muy grande era discutir si efectivamente éramos ajenos al contagio. Ahora ya está visto que no somos ajenos al contagio, y que incluso pues, se han diseñado mecanismos para poder estar al día de cuáles son los eventos que pueden desencadenar dinámicas viciosas, perversas, en el caso de la economía mexicana, dada la estructura en la que nos estamos moviendo. Bueno, entonces, a mí en lo particular, que estaba con el interés de ver la crisis de 2008-2009, para finales de 2010-11, en todo lado se discutía que había una franca recuperación, que la crisis estaba remontada, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, la discusión era primero si en realidad era cierto eso que ya había concluido, que ya estaba el asunto otra vez en una senda firme de crecimiento o no. Esta era una primera preocupación. Y la otra cosa es pues, examinar cuáles serían las vertientes de un posible contagio o los canales de contagio.
Ese contagio podía tener dimensiones monetarias y financieras, bancarias, comerciales. Por ejemplo, cuando se empieza a presentar el problema con los bancos europeos, dice, bueno, aquí en México no hay ningún problema. Bueno, pues ¿cómo que no hay problema si tenemos sucursales de bancos que tienen sus matrices en Europa? Pues solo falta que no, ¿verdad? Y en Estados Unidos. Entonces, digamos que ahí estaba una primera cuestión de discusión importante. Estaba también los canales de contagio comercial, la parte propiamente productiva y las implicaciones, digamos, de contagios de tipo político, porque pues están moviéndose pendularmente el tratamiento de estas cosas, se vuelve un problema. Bueno, en el trabajo mi idea era llamar la atención sobre el problema de los bonos de deuda soberana en Europa, que tenían, anunciaban ahí una situación muy delicada, el deterioro de las finanzas públicas en Estados Unidos, que en realidad la dimensión que está destacada no era tanto la dimensión interna como las implicaciones que tendría sobre el papel del dólar como moneda internacional. Un asunto que yo creo que sigue abierto, que no está resuelto y que cada vez se ve con algunos elementos ahí importantes. Luego, otro problema que era el problema de los fondos de cobertura de riesgo, que se ha acumulado una montaña con problemas en Estados Unidos por el problema de la continuación del ajuste en el sector hipotecario de Estados Unidos. Y finalmente el otro problema era la posibilidad de una recaída, ¿no? Podríamos llamar una recesión de doble zambullida, ¿verdad? Cae, parece que repunta, vuelve a caer, eventualmente saldrá, pero con la discusión de las implicaciones que tiene que esté trabado el mecanismo del consumo norteamericano como motor de la economía mundial. Y entonces, bueno, esto y la desaceleración en China más la tendencia al estancamiento en Europa pues plantean un escenario global de lento, si no es que franco, estancamiento económico en el mundo. Tanto la dimensión económica no estaba muy en el centro como las implicaciones sociales, porque como lo hemos visto en Europa, la acumulación de políticas de ajuste en realidad lo que ha hecho es multiplicar la problemática del desempleo en una escala demencial, para decirlo rápido, esto es más contrastante porque frente a un problema de esa magnitud, las versiones oficiales de todos lados son de que la economía no tiene problemas. O sea, bueno, no. Si tenemos millones de gentes ocupadas, no podemos decir que no hay problemas. Ese es el problema principal. Bueno, entonces, la parte que personalmente nos estuvo preocupando mucho tenía dos dimensiones. Uno, la continuidad de las políticas estructurales neoliberales, están en muchos sentidos agotadas. Uno, y dos, la lentitud en la aplicación de políticas contracíclicas en una situación claramente de desaceleración. Entonces, bueno, pues a ver, la receta general ya no se ve que funciona y la parte inmediata medio está trabada. Hoy podríamos decir, bueno, están los reclamos por todos lados de que hay un subejercicio del gasto y que está la economía en unas condiciones de estrujamiento muy, muy importante. Entonces, decir, bueno, pues, ese problema no está remontado. Y desde luego, pues con las cifras de lo que ha ocurrido en el último año, que ya lo discutieron ayer con la presentación de Ricardo Ramírez Brum, pues estamos claros de que en realidad el entorno de crecimiento se ve complicado
y que pues ya estamos sumando del 2008 al 2014, pues ya vamos con un camino un poco largo, agobiante para una economía que tiene una población llena de necesidades. Entonces, el ejercicio que está aquí planteado era un ejercicio pues para invitar a la reflexión, al estudio, etc. Y los énfasis estaban entonces en este problema: ver qué pasa a nivel regional, a nivel estatal, los ciclos, cómo operaron, qué reacciones hay. Y la sorpresa es que dependiendo del patrón de especialización, del impacto del gasto público en concreto y del tipo de ajuste que se estaba realizando regionalmente, pues tuvimos impactos muy diferenciados, lo que muestra la bondad del enfoque en este nivel, ¿verdad? Porque cuando lo bajamos a estos espacios, entonces salen una cantidad de cosas que, aunque formalmente a nivel macro se puede decir, bueno, sí, parece que hay repunta, cuando nos vamos a los estados, resulta que no. Y bueno, esto llama la atención sobre un comportamiento que en términos estructurales tiende a sincronizar a la economía mexicana con Estados Unidos, pero que adentro encontramos todavía una maquinaria con muchas asincronías a nivel de los estados, dependiendo de su nivel de integración con la economía internacional, especialmente con Estados Unidos. Bueno, eso fue el propósito, ese es el contenido de los trabajos. Están estudiados temas de la zona fronteriza, de la frontera específicamente, de las cuestiones de patrones de especialización, de los asuntos en el sureste, etc. Y creemos que el libro es una contribución a un debate que creemos que se debe ampliar, se tiene que conocer, y son líneas que creemos que hay que profundizar. Y en esto, pues uno de los trabajos más importantes en el texto es precisamente el del doctor Gabriel Mendoza, y yo le cedo la palabra a él para que presente su parte. Y bueno, yo también tendría que agradecer a los coordinadores del libro que me habían invitado al evento que se realizó en Puebla a principios del 2012, si no recuerdo, y del cual el libro es el resultado. Creo que fue una discusión muy interesante porque efectivamente en ese momento se estaba discutiendo ya la idea de que la economía mexicana iba de salida de la crisis. Y bueno, a la luz de lo que está ocurriendo hoy, pues, tal vez vale la pena pasar a algunas de las cosas que están en el material. En realidad, de lo que menos quería hablar era de mi artículo, porque bueno, pues como se supone que hay que las presentaciones de los libros son para hablar bien de ellos, yo de ese puedo hablar muy bien. Más bien quisiera hacer una reflexión general y un poco detenerme en la parte regional, que es lo que algunas de las cosas que he trabajado, pero como el libro toca algunas de las cosas que he estado revisando y que creo que vale la pena ver. Tal vez valdría la pena comenzar comentando un artículo reciente del New York Times. Están escribiendo por ahí una serie sobre México y creo que es el segundo artículo. El primero está dedicado a cosas de migración y el segundo está dedicado al estado de Guanajuato. Es un artículo interesante porque lo que dice ahí es que tenemos una clase media pujante, el estado está muy bien, se está industrializando, va creciendo. Bueno, es una imagen que la verdad me da ganas de imaginar. Y en realidad, reflexionando un poco sobre el artículo, uno encuentra que básicamente lo que está planteando ahí es el resultado del cambio estructural, digamos, una vez quitando toda la parte de la lectura que tiene el artículo. Lo que está presentando es el efecto del cambio estructural que tuvo la economía mexicana
durante este periodo largo que puede tal vez datarse a partir de 1982, el control de calidad de 1988, en donde entra con fuerza toda una política económica de un cierto porte, que muchos han llamado la política neoliberal, y que nos ha mantenido atrapados durante un gran periodo, ¿no? ¿Cuál es la rama fundamental en la que está basado el crecimiento de Guanajuato en el artículo? Bueno, pues es la rama automotriz. ¿Sí? Son básicamente lo que ellos mencionan, y el artículo está escrito incluso sobre la base de un empleado de Volkswagen que dice, bueno, pues ya estoy aprendiendo alemán, me está yendo muy bien, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, efectivamente, cuando uno revisa los datos, y en el caso concreto del material, pues sería el que refleja con más claridad este tipo de cosas, es el artículo de Huberto Juárez y sus colaboradores. Pues tenemos que hay ramas industriales que ganaron en este proceso, que básicamente son dos o tres. Él menciona particularmente la industria del automóvil, la industria electrónica, la industria del vestido, y además añade la industria aeronáutica, que aunque es muy pequeña, pues está ahí creciendo, ¿no? Digamos, esa presentación de esto que son las ganadoras, podríamos entonces también contrastarlo con las ramas que no crecieron tan rápido, y con los, digamos, con los otros sectores que no crecieron. Lo podemos contrastar con los grupos sociales que no han sido beneficiados de estos procesos, que también hay ganadores en este proceso, y podríamos contrastarlo también con las regiones que no han sido ganadoras en el proceso. Entonces, ese podría ser un eje, digamos, de cómo se podría organizar el material. Llama la atención que en este proceso de casi 30 años, lo que tenemos es un proceso de crecimiento que está comandado por unas cuantas ramas industriales, en particular ramas industriales exportadoras, que tienen necesidad de una importación muy fuerte a su vez de mercancías, y en la medida en que son ramas que solo están produciendo parte de los procesos, pues también son las principales ramas importadoras de la economía. La segunda cosa que llama la atención es que es un modelo que se ha basado en una regresión en la distribución del ingreso, que se puede medir desde distintas formas, ya sea en la participación de los asalariados en el Producto Interno Bruto, ya sea en la distribución del ingreso de los hogares, o ya sea revisando pues, los salarios reales absolutos de la población. Entonces tenemos ahí un componente en la parte social que nos muestra un deterioro de las condiciones generales de la población. Y regionalmente, pues el modelo se expresa en que hay algunos estados con un crecimiento rápido y otros estados que no han sido incorporados a este proceso. En general, lo que se puede observar es que el norte, donde se han instalado todas estas industrias automotrices del vestido y electrónicas, ha sido el más beneficiado, mientras que la parte sur y sur-sureste del país ha sido la parte más afectada, digamos, por el modelo, por lo menos no está creciendo a las mismas tasas, cosa que se muestra en los índices de convergencia o medidas de convergencia de la economía. Entonces, tendríamos esa vertiente general. Ahora, otro elemento interesante que está plasmado, digamos, aquí en el libro en términos de los ciclos económicos es y además creo que
valdría la pena enfatizar algunas de las cosas que vienen del artículo de Alejandro, que creo que también se limitó a decir cosas sobre su material. Pero el problema de la economía mexicana es que es una economía que se ha vuelto más sincronizada con la economía norteamericana. El ciclo de la economía norteamericana está pegando mucho más fuerte sobre la economía mexicana en la medida en que la economía se ha vuelto una economía más abierta. El peso de las exportaciones y las importaciones del producto es enorme. Y entonces pues está mucho más sujeta a los vaivenes de la coyuntura económica. Y en ese sentido creo que vale mucho la pena hacer una reflexión de lo que está pasando en la economía internacional mucho más cuidadosa, porque efectivamente no hay blindaje que valga. O sea, cuando vienen las crisis económicas y las dificultades de la economía internacional, pues se van a manifestar fuertemente en la economía mexicana, y en particular deberían de manifestarse en aquellas ramas que están mucho más ligadas al mercado norteamericano. Y este es el caso de lo que muestra Alfredo Alquicio y su colaborador en el artículo sobre los ciclos regionales, Roberto Ramírez. Lo que tenemos en el artículo es un intento, tal vez podremos discutir su metodología, y ahí sería una de las cosas que tal vez entraría a debate, ¿verdad? Pero ellos se proponen revisar en primer lugar cómo se afectaron las regiones y los estados con la recesión, y lo que muestran, lo que ellos llaman el impulso o el factor de impulso, que para ellos es la actividad de la economía norteamericana, pues muestran que aquellos estados que están más ligados a las exportaciones, a la producción de manufacturas para exportarse, fueron los estados que tuvieron un efecto mayor de la recesión norteamericana. Bueno, si la economía norteamericana se contrajo fuertemente y la demanda de automóviles cayó drásticamente en esa economía, incluso con grandes empresas quebradas, pues eso debería de manifestarse en la producción y la venta de automóviles de la economía mexicana hacia el exterior, cosa que con toda claridad se muestra. Entonces, el hecho de depender básicamente del mercado norteamericano, pues queda muy claro. Entonces, esa es una cosa que creo que vale la pena revisar, porque entonces tuvimos en el ciclo económico, que efectivamente fue un ciclo muy marcado en el caso de la economía mexicana, y prácticamente cuando uno revisa los datos de las distintas economías del mundo, la economía mexicana es de las economías que en la caída, en la recesión, en la depresión del 2007, 2008, 2009, fue de las que tuvo una caída mayor. Y la caída fue mayor, desde mi perspectiva, porque las medidas contracíclicas aplicadas en la economía mexicana fueron de menor envergadura que las que se aplicaron en otros países. Se tuvo una timidez tremenda en la aplicación de medidas contracíclicas, y eso se tradujo en que la crisis, porque es una verdadera crisis, no fue recesión, no fue que el producto se detuviera, sino que hubo una zambullida de casi 7% de caída. Se debió básicamente a que los mecanismos contracíclicos no entraron. Entonces, creo que eso, y además a nivel regional, eso se sintió más en aquellos lugares donde la liga con la economía norteamericana, con la economía internacional, estaba más marcada. Por eso es que regionalmente, como muestran el quicio en ese artículo, hay una caída mayor de los estados del norte del país, y esto se siente menos en los estados del sur sureste. Entonces ese es
un elemento, digamos, que habría que introducir. El segundo elemento que está en ese artículo, digamos, ellos dicen que cuando viene la crisis hay tres efectos. Un efecto impulso, que sería el factor detonante, que en este caso es el comportamiento de la economía norteamericana. Después un efecto de propagación, cómo se propaga esto en el sistema. Y después un tercer efecto que ellos llaman contracíclico, que sería el gasto público. Entonces también muestran cómo en aquellos lugares donde el gasto público no cayó fuertemente o tuvo un crecimiento importante, fueron los que también lograron repuntar con mayor velocidad. Insisto, probablemente podemos discutir la concepción teórica que está detrás de esta parte del ciclo, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que sí es claro es que hay una sincronización del ciclo con el de la economía norteamericana y que la economía mexicana en los últimos años se ha vuelto una economía mucho con ciclos más marcados, tanto en términos de la corta duración del ciclo como de la amplitud. O sea, hemos tenido experiencias de caída del producto muy fuertes en el 82, 83, en el 86, en el 95, en el 2007, 2008. Entonces han sido muy marcadas, y aparte ha habido algunas otras etapas recesivas intermedias a esas, ¿no? Entonces yo llamaría entonces la atención sobre esos elementos. Un último elemento que tal vez vale la pena destacar y sería una de las partes que yo reivindicaría, digamos, en el material que presenté, que está plasmado aquí. La idea era ver cuáles de las regiones habían sido más exitosas en términos de crecimiento económico en general en el periodo. Lo que se observa es que son aquellas entidades que tienen un sector industrial más fuerte, donde el sector industrial se está desarrollando, y esta idea, digamos, sería una idea un poco cantoniana en el sentido de que el sector industrial es un sector que promueve el crecimiento y el desarrollo de los demás sectores de la economía, es un sector líder, y entonces es bueno, digamos, promoverlo y tener políticas económicas que promuevan el sector industrial. Tal vez aquí la acotación sería, bueno, pues un sector industrial que funcione para el mercado interno y para el mercado externo. Ese es el otro componente que no está bien. Ese es un resultado que se puede observar, y como la actividad industrial se está concentrando en algunos estados del norte del país, por ejemplo Sonora es uno de los estados que se está retrasando en eso, Tamaulipas es otro, pero el caso de Coahuila, que es, digamos, la estrella del proceso, pues es claro que ahí es donde está el proceso, ¿no? La segunda cosa que está señalada ahí en el artículo es que en términos de los índices de bienestar, pues tenemos una situación en la cual el país tiene unas desigualdades muy fuertes a nivel regional. Los peores índices de bienestar tienden a concentrarse en tres estados, en Oaxaca, en Guerrero, Chiapas, digamos, es donde tenemos los problemas más fuertes, y digamos, en términos absolutos también hay niveles de desarrollo que no son muy altos en el conjunto de la economía, y en ese sentido digamos, habría una necesidad de rediscutir el modelo de libre mercado que teóricamente, digamos, ha sido discutido desde las posiciones keynesianas y post-keynesianas, y yo diría en las posiciones de Stiglitz, de su formación asimétrica, o ahora reivindicadas mucho por Krugman en todos sus análisis
política más activa del gobierno norteamericano o en algunos otros trabajos como los de Chan, donde hay una reivindicación de una necesidad mayor de protección del Estado. Pero en el caso mexicano creo que a la luz de los resultados regionales resulta urgente, y otra vez aquí apoyándome en Carlos, la necesidad de una política estatal activa, porque el mercado simplemente no logra asignar de manera óptima las actividades económicas en el espacio, no las asigna sectorialmente y no las asigna tampoco en términos regionales. Y el resultado es que pues, estamos en una economía que está funcionando a varias velocidades, y terminando con el ejemplo de Guanajuato, aunque Guanajuato tiene un corredor industrial muy importante, también es un estado que tiene unos pedazos o unas áreas de pobreza tremendamente fuertes, que también son lugares donde tenemos procesos de migración elevados. Ahora, son procesos dinámicos. Tuvimos una migración enorme en los años 2000 y esa migración parece que también está llegando a su punto límite por la dificultad que tiene también la economía norteamericana, los problemas de empleo, y algunas de las posibilidades o de los bonos que tuvieron los gobiernos de México en los años 2000 y principios de la década actual, pues ya no están ahí. Yo creo que cada vez va a estar más restringida la parte de las remesas, y sin lugar a dudas una de las que está tremendamente restringida, y se ve aquí en los datos regionales, la caída del producto de Campeche es muy fuerte en los últimos años, es el problema de que se acabó el bono petrolero, y ese bono petrolero creo que también fue dilapidado durante estos años. Pues yo lo que haría sería invitar a leer el libro. Creo que hay varios acercamientos que podrían ser útiles aquí, y pues creo que quien lea algunos de los capítulos se beneficiará del material.